Caravana de 20,000 hondureños hacia México. Según la inteligencia o las fuentes de México, la secretaria Olga Sánchez Cordero dice que viene una caravana que se llama la Caravana Madre de 20,000 hondureños hacia México. Y por lo cual ella dice y pide que el Triángulo del Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, pongan de su parte para que esta caravana no llegue a México. Y pues qué raro, ¿no? Primero ella estaba súper feliz, les daba la bienvenida, decía bienvenidos migrantes, bienvenidas caravanas de hondureños, y ahora resulta que pide ayuda para que no lleguen estas caravanas. Pues entonces, ¿dónde quedó ese gran amor que tenía a las caravanas migrantes? Ella ya aceptó que los albergues no están preparados, que están colapsando por el exceso de migrantes que hay en México. Ella dice que las visas humanitarias ya no hay, solamente van a haber permisos de trabajo y permisos, digamos, para cruzar solamente hacia Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo nuestro gobierno va a entender que no van a cruzar hacia Estados Unidos? Porque no se los van a permitir. Y mientras ellos no crucen hacia Estados Unidos, se van a quedar en la frontera de México y Estados Unidos. Como se los dije, 20,000 migrantes. ¿Qué iba a impedir que las caravanas cada vez fueran más numerosas? No lo iba a impedir nada. Ella dice que la solución no es militarizar la frontera. Pero pues nos hemos dado cuenta que nuestras autoridades no están preparadas. No tienen, digamos, las armas para defenderse. Y no me refiero a armas de fuego, sino no tienen leyes que los protejan en contra de los migrantes. Qué curioso, ¿no? Gracias a este bonito pacto migratorio firmado y ratificado por Ebrard, ahora tenemos que aguantar esto. Como se los dije, esto va a propiciar el tráfico de personas. ¿Por qué? Porque ahora solamente vas a decir o vas a justificar que estás haciendo una caravana migrante o que están migrando solamente porque sí, pero obviamente dentro de eso hay una cabeza, hay una persona que los viene trayendo. Eso se llama tráfico de personas. Este pacto migratorio no controla la migración, no acaba con el tráfico de personas, porque según ellos es uno de los puntos que toca este pacto migrante. Acabar con el tráfico de personas, lo cual no va a pasar. Incluso les están dando las facilidades para que exista ese tráfico de personas, porque dicen que la migración es un derecho humano. Ok, es un derecho humano, pero ¿cuándo se les ha prohibido el libre tránsito? Las personas pueden pasar al país que quieran. Yo puedo ir hacia Estados Unidos siempre y cuando cumpla con los requisitos, me someta a las leyes de Estados Unidos. Quiero ir a Colombia, quiero ir a Puerto Rico, quiero ir al país que sea. Puedo ir, nadie me lo prohíbe. El problema o la cuestión es que tengo que cumplir con las leyes de ese país. Yo no puedo llegar a poner mis reglas, porque este pacto migratorio va a proveer o va a velar por una migración ordenada, regular y segura. Que de ordenada no tiene nada, de regular tampoco, porque no se quieren registrar. Recordemos la primera caravana que entró de manera violenta. Eso estuvo muy raro porque no querían registrarse, porque obviamente traían delitos. Obviamente traían antecedentes penales, lo cual no iba a permitir que entraran a México. Por eso no se quisieron registrar y utilizaron a los niños como escudos. Su orden, o cuando se les pedían papeles, identificaciones, su identificación eran los niños, su escudo eran los niños. Y luego cuando salió un niño herido, culparon al gobierno de México. Pero realmente él no tenía la culpa. La culpa lo tuvieron los padres. Los padres de esos niños que los arriesgaron, que los utilizaron como escudo para que personas pudieran pasar sin registrarse. Y entonces esta caravana no tiene nada de regular, de ordenada, ni mucho menos segura. Como se los dije, el pacto migratorio dice que quiere solucionar los problemas migratorios, los problemas de pobreza, pero los quiere solucionar enviando a los pobres a otro país. Así no se soluciona la pobreza. La pobreza se soluciona generando empleos. En este caso, en Latinoamérica, uno de los grandes problemas de pobreza es la corrupción. Se soluciona atacando esos problemas, no echándoselos a los demás países.
Y dicen, ay, déjenlos pasar, ¿qué tiene? Solamente van hacia Estados Unidos. Pues no van hacia Estados Unidos porque no los van a dejar pasar. Recordemos cuando llegaron a la frontera de Estados Unidos y quisieron hacer lo mismo que en México y los recibieron con gas lacrimógeno. No van a dejar entrar de un solo golpe a 20,000 personas. Y en lo que se arreglan sus trámites, sus visas humanitarias, México se hace cargo de ellos. La vez pasada en Tijuana, diario costaba al Estado mexicano 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos diarios que se gastaban en migrantes. Mientras que por otro lado, nuestra pobreza nadie la atendía o nadie la atiende hasta ahora. En Chiapas, en Oaxaca, siguen muriéndose de hambre, pero como no son migrantes, nadie les hacía caso. Todos estábamos enfocados en las caravanas migrantes, mientras por otro lado, en Chiapas había una caravana, pero una caravana de mexicanos que estaba huyendo hacia otro lado porque los habían despojado de sus tierras. Esta caravana se llamaba Pies Cansados. Eran mexicanos, pero obviamente no tenían tanto apoyo, no tenían tanta protección, porque no tenían que quedar bien con la ONU. Entonces a mí me parece una hipocresía que por un lado les estemos brindando todas las oportunidades y por otro lado a nuestros compatriotas pues hay que les vaya como sea y que se arreglen como puedan. Qué locura que estemos haciendo esto. A mí me parece de lo más hipócrita pedir que se respeten nuestras raíces indígenas y por otro lado ni siquiera voltearlos a ver para ayudarles. Eso es una completa hipocresía. En verdad, ¿qué estamos esperando? ¿Qué están esperando nuestras autoridades para que se comiencen a respetar las leyes migratorias de México? Porque Olga Sánchez Cordero dice que la solución no está en militarizar la frontera, pero ella misma está admitiendo que los albergues están colapsando porque no tenemos la capacidad para mantener a tantos migrantes. Tampoco tenemos la capacidad de atender tantas visas humanitarias o permisos migratorios. Tampoco tenemos la capacidad para eso. ¿Hasta cuándo se van a poner cartas en el asunto? Porque estoy segurísimo que cuando esta caravana llegue, si es de las dimensiones que se espera, pues va a suceder lo mismo que con la primera. Van a volver a patear la puerta y van a volver a entrar bajo sus leyes o bajo lo que ellos piensan. Van a volver a exigir a México algo que no pudieron exigir en sus países. Porque fíjense, hay algo bien curioso. Ellos vienen huyendo de la pobreza en Honduras, pero lo raro es que los de Guatemala se van a trabajar a Honduras. Porque en Honduras tienen un salario mucho mejor que el de México, por si no lo sabían. Entonces, me parece que hay otros fines detrás de estas caravanas. Otros fines que están muy escondidos y que son con otros propósitos, no precisamente de ayudar a la gente. Porque en la caravana pasada, en la primera caravana, los votaron a Tijuana y los líderes... Vámonos, se acabó la chamba. Al que sigue, vamos a traer a más porque esto deja un varo. Entonces, ¿qué eso no es tráfico de personas? Y ojo, porque yo no tengo nada en contra de los migrantes. Estoy de acuerdo en que busquen una vida mejor, pero siempre bajo las leyes mexicanas. No van a entrar como quieran, no van a seguir pisoteando a México. ¿Hasta cuándo va a ser permitido esto? Por un lado, apoyan a los migrantes y por otro lado, nuestra población está en extrema pobreza y se tiene que ir también al norte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se dan cuenta de todo lo que está sucediendo? ¿De toda la hipocresía que hay detrás de este humanismo? Porque Estados Unidos y México van a colaborar para poner inteligencia en estas caravanas, porque se cree que vienen grupos delictivos y vienen líderes que han estado patrocinando a estas caravanas, que esto se hubiera hecho desde un principio. Esto es obvio que viene escoltado por alguien más, es obvio que viene patrocinado. Y ahora Olga Sánchez Cordero dice que pues ya que el Triángulo del Norte haga su trabajo porque México y Estados Unidos no puede solo. Pues ¿quién te entiende? Primero das la bienvenida y dices, sí, bravo, sí, feliz. Y ahora dices que ya no. Primero les das la bienvenida y después culpas a las caravanas. Desde un principio se veían intereses profundos dentro de estas caravanas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? No lo sé, porque este pacto migratorio que firmaron va a seguir, porque lo ratificaron
Y muchos justifican a Andrés Manuel que porque Peña ya lo había dejado firmado y no se podía salir, lo cual es una completa mentira. Muchos otros países que se salieron de este pacto ya lo tenían firmado, pero decidieron salirse porque pensaban que no respetaba la soberanía de sus países. Y uno de ellos fue Estados Unidos. Pero al parecer pues nosotros no podemos. ¿Por qué? No lo sé. Y como se los mostré ya muchas veces, Andrés Manuel les ofreció 1.000.000 de visas, 1.000.000 de empleos en México. Pero bueno, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿En verdad estás de acuerdo que esto siga pasando? ¿Estás de acuerdo que sigan viniendo? Y lo peor, que sigan viniendo sin ningún tipo de respeto. Y en verdad estoy seguro que esto se va a salir de control como la primera caravana. Esa cantidad de gente no tenemos la capacidad de atenderla y de revisar caso por caso. Va a ser lo mismo, se les va a dejar entrar como se les dé la gana.